Hay criaturas que simplemente desafían toda lógica, y el ajolote es sin duda una de ellas. Por un lado, es una maravilla para la ciencia, un animal casi mágico, pero por otro, es un ícono cultural que increíblemente está al borde de la extinción. Vamos a meternos de lleno en su fascinante historia. Y todo arranca aquí, con este ruego casi desesperado de la mitología azteca. El dios Xolotl, el gemelo de Quetzalcóatl, no quería ser sacrificado para poner en movimiento al sol. En su huida se transformó una y otra vez para escapar de la muerte. Esa leyenda es el origen mítico del ajolote y es como un adelanto de su historia real, una historia de supervivencia y transformación. Y es que esa leyenda de un dios que se niega a morir se refleja de una manera asombrosa en su biología. Así que vamos a pasar del mito a la ciencia, porque ahí está su verdadero secreto. El secreto de su eterna juventud tiene un nombre y es clave para entenderlo todo: neotenia. A ver, para que quede claro, a diferencia de casi todos los anfibios, el ajolote decide no crecer. Es como si un renacuajo nunca se convirtiera en rana, pero, aún así, pudiera tener renacuajitos. Se queda en una especie de adolescencia perpetua. Miren esta comparación, que lo deja todo clarísimo. Un anfibio normal, como una salamandra, pasa por una metamorfosis, pierde las branquias y se va a vivir a la tierra. El ajolote no, él se queda con sus branquias plumosas y vive toda su vida en el agua. Y lo más increíble, se reproduce en ese estado juvenil. Es de verdad algo excepcional en la naturaleza. Pero bueno, si pensaban que su eterna juventud era todo, esperen, porque ahora viene su superpoder más famoso, el que lo ha convertido en una leyenda de la ciencia, su capacidad de regeneración. Y es que su habilidad es de otro nivel. No estamos hablando de que le vuelva a crecer la cola y ya, no. Puede regenerar patas enteras, pedazos de su corazón, tejido de su médula espinal, incluso partes de su cerebro. Y lo más impresionante de todo, lo hace a la perfección, sin dejar ni una sola cicatriz. La pregunta es obvia. ¿Cómo lo hace? Bueno, gran parte de la respuesta está en su genoma. Son 32.000 millones de pares de bases. Para que nos hagamos una idea, el genoma humano tiene unas 10 veces menos. O sea, su manual de instrucciones genético es gigantesco, y ahí se esconden muchos de los secretos de sus superpoderes. Con un currículum así, era inevitable que se convirtiera en un fenómeno global. Está en el premiado billete de 50 pesos en México. Inspiró un cuento increíble de Julio Cortázar. Es la base para Pokémon que muchos conocemos, y hasta lo podemos encontrar en Minecraft. O sea, trascendió por completo el laboratorio para volverse un ícono de la cultura pop. Pero aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. Pasamos de celebrar a este ser casi mortal, a esta superestrella, a enfrentar la durísima realidad que vive en el único lugar del mundo al que llama hogar. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Después de todo esto, con tanta fama en laboratorios, en la cultura, uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde es? ¿Dónde está su verdadero hogar? La respuesta es tan corta como alarmante. Su único, y repito, único hogar en estado salvaje son los canales de Xochimilco, en medio de la gigantesca Ciudad de México. No existe en ningún otro río, lago o canal del planeta, solo ahí. Y esta gráfica muestra la tragedia en números crudos. En 1998 se estimaba que había unos 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. 10 años después, solo 100. Hoy se cree que hay menos de 35. Es un colapso, una caída de más del 99%. Es devastador. Y las razones, lamentablemente, son un golpe de realidad. La mancha urbana que ha ido secando y contaminando su hábitat. La polución del agua con todo tipo de desechos y, para rematar, la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia, que se comen a las crías y compiten por el alimento. Prácticamente lo hemos acorralado. Pero entonces llegamos al capítulo final, que aún se está escribiendo, y la gran pregunta es esta: ¿puede toda esa fama, todo ese poder como símbolo, ser lo que salve al animal de carne y hueso? Y parece que sí hay esperanza. Uno de los proyectos más importantes es el de Chinampa Refugio. La idea es bastante ingeniosa. Básicamente se crean pequeños santuarios en los canales.
Se instalan filtros naturales con plantas locales para limpiar el agua y barreras para que no entren los peces invasores. Así se crean zonas seguras, como pequeñas fortalezas, para que los ajolotes puedan vivir y reproducirse en paz. Y aquí es donde su fama se convierte en su mejor arma. Ese billete de 50 pesos hizo que muchísima gente se interesara por él. Museos como el Amphibium educan a miles sobre su situación. Y campañas de adopción virtual permiten que cualquiera, desde su casa, pueda donar para mantener estos refugios. El símbolo está impulsando la acción. Y así, volvemos al principio, al mito. El dios Xolotl se transformó para no morir. Hoy, el ajolote real se enfrenta, de nuevo, a su propia extinción. La verdadera pregunta ya no es si el ajolote puede cambiar, sino si su increíble historia puede inspirarnos a nosotros a transformar nuestra forma de relacionarnos con su mundo. De eso depende su futuro.